Amigos de República Dominicana, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro evento en línea del día de hoy. Hoy hablaremos de las vacunas contra el COVID-19, cuáles son las existentes, las diferencias y los resultados esperados. En un momento daremos inicio a nuestro evento. Por favor, permanezca conectados. Solo un par de minutos nos separan de dar inicio a nuestro evento en línea del día de hoy. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Permanezca conectado, ajuste el volumen de sus equipos, bien sea que utilice diademas o que utilice los parlantes de su computador. En un momento daremos inicio a nuestro evento del día de hoy, vacuna contra el COVID-19, existentes, diferencias y resultados esperados. En un minuto daremos inicio a nuestro evento en línea del día de hoy. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Vacuna contra el COVID-19, existentes, diferencias y resultados esperados. Vamos a darle un minuto más a las personas para que se vayan acomodando y nos acompañen en nuestro evento en línea del día de hoy. Vacuna contra el COVID-19. Existentes diferencias y resultados esperados. Por favor, permanezca conectado que en un momento daremos inicio. Amigos de República Dominicana, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado Vacuna contra el COVID-19. Existentes, diferencias y resultados esperados. Un espacio que hemos creado con el objetivo de conversar con ustedes sobre el panorama del COVID-19 en República Dominicana y Latinoamérica. Presentar algunos conceptos básicos sobre la vacuna, eficacia, seguridad y efectos secundarios, consideraciones sobre la vacunación en República Dominicana y el papel de las empresas en la vacunación. Tenga en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirá en su email un par de enlaces que le darán acceso a la presentación que vamos a usar el día de hoy y a la repetición, obviamente, de este evento. Lo invitamos a visitar nuestro centro de recursos del coronavirus en www.marsh.com.do, en donde encontrarán recomendaciones de nuestros expertos para entender mejor los potenciales riesgos a los que está expuesta su organización y los pasos que debe seguir para gestionarlos. Desde este momento y durante toda la sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. A lo largo de la charla y al finalizar la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder a sus preguntas. En caso de requerir asistencia técnica durante la llamada, recuerde que puede escribirle a los miembros del panel a través de la opción Chat, la cual encontrará en la parte inferior de las opciones en su pantalla y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. Es importante considerar que las informaciones presentadas en este evento no sustituyen el consejo médico o legal, ni es la intención de Mercer Marsh Beneficios actuar en esta conferencia como un asesor médico ni legal. Más bien se presenta a partir de información pública confiable de las instituciones que lideran la lucha contra el COVID-19.
A continuación, los dejamos en compañía de nuestro panel de expertos. Son ellos, el doctor Diego Ramírez, líder regional de Workforce Health para Latinoamérica y el Caribe de Mercer Marsh Beneficios, y la doctora Nelly Escoto, líder de Workforce Health y asesor médico para la República Dominicana. Nuevamente sean bienvenidos y los dejo en compañía de Diego Ramírez. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Queremos inicialmente compartir con ustedes algunas cifras de la región de Latinoamérica para que tengan un poco una percepción de lo que está sucediendo en otros países. Y creo que es importante traer primero que todo algunos números que estamos viendo desde el punto de vista del número de confirmados totales por 100.000 habitantes. Ustedes pueden ver que en este momento, en el caso de República Dominicana, estamos hablando de 2.189 casos confirmados acumulados hasta la fecha. Eso los pone a ustedes prácticamente en el puesto número 7, 8 con respecto al resto de los países, encontrando que Panamá y Brasil son los países que actualmente tienen la mayor tasa de confirmados por cada 100.000 habitantes. También es interesante encontrar que en el caso de República Dominicana, cuando miramos el tema de fallecidos por cada 100.000 habitantes, encontramos que el país con digamos, con la situación más devastadora, los dos países con la situación más devastadora son México y Perú, con unas tasas de 142 fallecidos por cada 100.000 habitantes debido a COVID-19, y en Perú 139 fallecidos debido a COVID-19. En el caso de República Dominicana estamos hablando de 28 casos por cada 100.000 habitantes que han fallecido derivado de COVID-19. Y por último, cuando miramos el tema de casos activos por cada 100.000 habitantes, ahí sí vemos una situación que nos llama la atención, y es cómo, digamos, República Dominicana, que está ocupando los últimos puestos en el tema de funciones y un puesto mucho más bajo en los confirmados acumulados, cuando miramos los activos fijos, que es digamos, un dato de la situación más cercana de la situación actual, encontramos que República Dominicana se encuentra en el tercer lugar, con 418 casos activos por cada 100.000 habitantes. Esto nos habla un poco de, digamos, de una forma indirecta, cómo el virus se está replicando en el país, cómo el virus se está transmitiendo, y puede estar muy relacionado con toda la situación digamos, de seguir las medidas de contención y de prevención, que lo va a explicar más adelante la doctora Nelly Scott. En la siguiente podemos ver también de manera interesante cómo hasta la fecha, en el caso de República Dominicana, tenemos un acumulado de 3.130 fallecidos, una tasa de mortalidad de 299 personas por cada millón de habitantes, y una letalidad del virus, es decir, por cada 100 personas que se han infectado con el virus, hay una letalidad del 1.3%, es decir, que 1.3 personas han fallecido cuando se han infectado con el COVID-19. Eso pone nuevamente, como lo presentaba en el slide anterior, a República Dominicana en una situación relativamente, digamos, favorable en cuanto a mortalidad, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que podamos bajar la guardia y que podamos, digamos, abrir las compuertas. Esta es una situación que se ha presentado en el resto de los países, y lo que hemos visto en general en otros países de Latinoamérica y a nivel global es que cuando se baja la guardia, inmediatamente el virus gana un espacio. Y cuando se baja la guardia, particularmente ahora con las nuevas variantes que tenemos de Sudáfrica, la variante brasilera, la variante del Reino Unido, recordemos que esas variantes tienen una capacidad mayor de infección o de contagiosidad, que podría entonces también favorecer la transmisión del virus. Nuestra recomendación y nuestro llamado a través de esta sesión del día de hoy para ustedes como líderes de recursos humanos y como empleados es que no podemos bajar la guardia. En la siguiente diapositiva nos gustaría explicar un poco a qué se refiere no bajar la guardia, particularmente en la situación de ustedes como individuos. Estamos hablando que, si bien es cierto, hay un esfuerzo muy grande de los gobiernos por conseguir las vacunas y de los laboratorios farmacéuticos por producirlas, estimamos aproximadamente que esta situación de COVID-19 va a permanecer hasta mediados del año entrante. Y cuando hablamos de tomar decisiones en el hogar y tomar decisiones a título individual, es tomar decisiones seriamente y tomar una estrategia de seguridad de vida a título individual. Y este ejemplo, digamos, lo utilizamos para sintetizar lo que algunas familias han tenido que hacer en estos momentos, y no solamente durante el pico que tuvimos el año pasado, sino que se debe seguir haciendo hasta que tengamos una inmunidad de grupo.
Estamos hablando de esta familia, especialmente de una pareja de abuelos ancianos que están por encima de los 80 años, que viven con digamos que están conviviendo con una nieta que estudia y trabaja de manera remota. A esta nieta le piden que se vaya a trabajar, que tiene que salir a trabajar y de alguna manera estaría poniendo en riesgo a sus abuelos mayores de 80 años. Y pues aquí vemos en el punto número 3 cómo se quedan con su mascota. ¿Qué hizo esta familia? Esta familia revisó dentro de su grupo de familia quién podría acompañar a estas personas mayores, porque sabemos, y nuestra cultura latinoamericana y nuestra cultura hispana es muy apegada y es muy cercana a las personas mayores. Esta familia lo que hizo fue identificar uno de los nietos que podría acompañarlos, un nieto que está estudiando de manera remota, un nieto que tuvo una cuarentena viviendo de manera separada en una habitación y con un baño separado para estar pendiente de sus abuelos. Se hizo su PCR, que fue negativa, y este nieto pudo entonces continuar conviviendo con sus abuelos. Estamos hablando que hemos pasado por una situación muy difícil de prácticamente un año de encierro, y para nosotros como empleados activos el gran reto, digamos, que tenemos es cómo me cuido yo, pero también cómo cuido mi familia y mis familiares vulnerables. ¿Cuál es mi rol? No solamente en el sitio de trabajo, sino también con la familia y con el sentido de vida que yo tengo, por el cual yo me levanto cada día a ir a trabajar. Finalmente, lo que nosotros esperamos con nuestra familia en el punto número 6 es lograr que estos familiares puedan vacunarse, estas dos personas mayores puedan vacunarse. Sin embargo, una vez vacunados van a tener que seguir manteniendo las medidas de prevención hasta tanto no tengamos digamos, la inmunidad de grupo. Y de hecho, por ejemplo, lo que veíamos también en este grupo familiar y que es una historia real, veíamos, por ejemplo, cómo sus hijos o otros familiares venían y los visitaban, pero a través de la ventana los saludaban y seguían ese contacto con ellos o a través de herramientas digitales. Yo sé que ha sido un reto muy grande para todos nosotros, pero nosotros como Mercer Marsh Beneficios, como Marsh, consideramos que ustedes son determinantes en la vida propia y en la vida de sus familiares. Hoy tienen mayores recursos, hoy tienen mayor información para tomar decisiones con respecto a sus familiares vulnerables y de riesgo. Hoy existen pruebas de PCR y pruebas de diagnóstico y pruebas de screening que ustedes pueden aplicar para familiares que en algún momento dado vayan a cuidar de grupos vulnerables. Y ustedes todavía tienen 10, 12, 16 meses por delante para seguir, digamos, tomando estas medidas y cuidar de sus familiares y seres queridos. Entonces, una invitación importante en ese sentido es, no solamente la vacuna nos va a proteger como con una varita mágica. La vacuna es un complemento, pero es un complemento a todas las medidas adicionales y a la estrategia de vida que ustedes organicen a título individual y con sus familiares. Muy bien, hoy queríamos aprovechar esta sesión para hablar sobre las vacunas. Es un tema pues importante, es una luz, digamos, en medio de toda esta crisis que hemos tenido en los últimos 12 meses. Estamos cumpliendo prácticamente un año desde que la región de Latinoamérica prácticamente salió al confinamiento. Y en ese sentido, pues primero que todo me gustaría explicar de manera muy simple, una vacuna es digamos, es un medicamento que ayuda al cuerpo a prepararse y a desarrollar defensas contra un agente infeccioso, ¿sí? Y estas defensas lo que hacen es crear una memoria para atacar cuando uno sea, digamos, afectado por el virus o por algún germen frente al cual yo estoy vacunado. En el caso del COVID-19, lo que se está haciendo con las vacunas que están saliendo a los mercados básicamente es desarrollar defensas, especialmente contra la proteína con la cual esa coronita que ustedes han visto en muchos dibujos y muchos logos en las noticias y en la televisión, esa proteína con la cual el virus se fija a las células de nuestro cuerpo. La mayoría de las vacunas están trabajando contra esa proteína, crear inmunología y crear defensas contra esa proteína, pero también hay algunas que están teniendo un espectro más amplio. Y eso definitivamente pues disminuye la capacidad de transmisión y de multiplicación del virus y adicionalmente pues nos disminuye la probabilidad especialmente de sufrir complicaciones y enfermedades graves. Cuando hablamos del tiempo en el que seremos protegidos por la vacuna, es un tema que todavía está en estudio, no hay todavía datos contundentes. Efectivamente, a través de las campañas de vacunación que se están haciendo a nivel global, se siguen haciendo los estudios clínicos y epidemiológicos para definir cuál va a ser la protección que nos va a ofrecer la vacuna. Estimamos, pero es un tema estimatorio y basado en experiencia previa de otras vacunas, que posiblemente vamos a tener que tener una vacuna anual
contra el COVID-19 en la medida en que el comportamiento del virus es parecido al de la influenza. Es decir, estamos hablando de un virus que tiene variantes, que posiblemente más adelante pueda mutar, y en ese orden de ideas es necesario ir creando año tras año nuevas vacunas que puedan cubrir contra las variantes y las cepas que se van desarrollando en el tiempo. Cuando hablamos de cómo estas vacunas contra COVID-19 se desarrollaron y fueron aprobadas tan rápido, que es una gran pregunta y una gran preocupación que tenemos en la población general cuando estamos teniendo estas conversaciones con los empleados y los directores de recursos humanos. Primero que todo, queremos decirles que la tecnología que se está utilizando para estas vacunas es una tecnología que existe desde 1970. Empezaron los primeros estudios sobre ADN recombinante. Esta tecnología hoy se utiliza para el tratamiento de cáncer y muchos tratamientos de última tecnología y biotecnología se reposan, digamos, la forma de acción a través de este mecanismo. Hubo obviamente un proceso y una rigurosidad en reclutar personas que no estuvieran enfermas y tener un control con las personas, digamos, que no se les aplicaba la vacuna para poder entender que quienes recibían la vacuna frente a los que no recibían la vacuna, cuál era el efecto de eficacia y protección por parte de la vacuna para los dos diferentes grupos. Eso es algo importante también que tuvieron que desarrollar las farmacéuticas para poder llegar a este punto. Y finalmente, como mencionaba anteriormente, se utilizaron algunas tecnologías desde el punto de vista genético, donde algunas fracciones del virus fueron incorporadas dentro de la vacuna para que se multipliquen, pero sin tener el efecto dañino y sin tener el efecto de digamos, del desarrollo completo del virus. Finalmente, lo que han hecho los gobiernos y lo que hicieron las farmacéuticas fue poder demostrar con base en estas, digamos, grupos estudiados y analizados, poder someter a una autorización de emergencia si efectivamente estamos en una situación extraordinaria de pandemia y estamos en una situación extraordinaria donde necesitamos proteger a las comunidades y a la sociedad. Y en ese orden de ideas, hoy prácticamente los permisos que están dando los ministerios de salud y los gobiernos son de tipo de emergencia. Es posible que con la experiencia que se tenga en estos próximos meses y con las bases de datos y los estudios epidemiológicos podamos tener más detalle y más profundidad en el comportamiento y el resultado de las vacunas, pero en términos generales se ha exigido a las farmacéuticas que tengan una muestra suficiente para poder confirmar la efectividad y la seguridad de las vacunas. Cuando hablamos entonces del proceso para aprobar las vacunas, es importante aquí mencionar que lo que hicieron los gobiernos y lo que hacen los ministerios de salud, y en el caso de República Dominicana, que lo va a explicar más tarde la doctora Escoto, básicamente los entes reguladores, como sucede en el caso de los Estados Unidos, que es la FDA, y como lo sucede en el caso de República Dominicana, que es el Ministerio de Salud, verifican los estudios clínicos, verifican los reportes que hacen las farmacéuticas, verifican, digamos, la idoneidad y la calidad científica de esos reportes y también sopesan no solamente el resultado de la vacuna, sino también la necesidad de proteger su población, la necesidad de poder, digamos, retornar a un nuevo normal, la necesidad de poder darle funcionalidad no solamente a nuestra vida económica y a nuestra vida laboral, sino también a nuestra vida social y familiar. Entonces, la situación particular y la situación de emergencia, como se han autorizado las vacunas en estos momentos, si bien es cierto, generó en algún momento alguna preocupación en los usuarios finales, les podemos decir que están soportados bajo el conocimiento médico y que regularmente están revisadas por equipos técnicos, médicos, epidemiológicos, que deciden qué tipo de vacunas pueden ser aplicadas en cada uno de los países. Miramos la siguiente. Entonces, cuando hablamos del proceso para autorizar las vacunas, ¿qué hacen los departamentos, el CDC o la FDA aquí en los Estados Unidos, el Ministerio de Salud? Verifican entonces qué tan segura es la aplicación de la vacuna, cuál es la probabilidad de tener complicaciones, qué tan efectiva es en los diferentes grupos de población. Recordemos que tenemos una situación importante, que esta situación del COVID-19 impacta principalmente a las personas mayores de 65, 60 años e impacta de manera mayoritaria a las personas con enfermedades subyacentes. Entonces también los estudios han incluido variables como si la persona tiene una enfermedad de base, cuál es la edad de la persona, y esos estudios han dado, digamos, respuesta a la efectividad y la capacidad de protección que tienen cada una de las vacunas. Igualmente, los gobiernos cuando dan esta autorización de emergencia
también tiene que ver con el impacto que ha tenido la pandemia. Recordemos que la mortalidad por COVID-19, inclusive hablando del 1.3% que ustedes tienen en el caso de República Dominicana, sigue siendo 13 veces más alta que la de la influenza común. La influenza común tiene una mortalidad alrededor del 0.1%, mientras que el COVID-19 en el caso de su país tiene una mortalidad del 1.3%, pero recordemos que a nivel global la tasa de mortalidad es del 2.5%, es decir, 25 veces más alta que la tasa de la influenza. Y en el caso de México, por ejemplo, que estábamos hablando de una mortalidad del 4.5%, sería 45 veces más alta. Finalmente, obviamente se tiene en cuenta el impacto y el riesgo que se tiene para la población a futuro. Ustedes han sido de alguna manera afortunados como país en la medida, digamos, que la tasa de mortalidad no ha sido tan alta, pero la experiencia que hemos tenido y lo que ustedes seguramente habrán visto en las noticias es que esto es un ir y venir. Cada vez que se baja la guardia, inmediatamente el virus gana un espacio. Y eso sucedió en Europa, en España, en Italia, en Asia también sucedió en el caso de Corea del Sur, y eso ha sucedido también en México y Brasil, que están prácticamente hoy en el principal foco de transmisión y de mortalidad a nivel global y a nivel de la región de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido se crearon las vacunas que están hoy disponibles, la vacuna de Pfizer, BioNTech, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson Johnson y AstraZeneca, la vacuna Gamaleya, que es una vacuna producida en Rusia, la vacuna de Sanofi, la vacuna Novavax y finalmente dos vacunas producidas en China, que es la vacuna Sinopharm y la vacuna Sinovac. Lo importante aquí, y me gustaría compartir con ustedes, es que las dos, digamos, principales vacunas que están aprobadas a nivel mundial, que son la vacuna de Pfizer y de Moderna, utilizan básicamente una porción de material genético que es el RNA mensajero, y básicamente lo que se hace ese RNA mensajero es que se mete en la célula nuestra y lo que hace es multiplicar esa proteína que mencionamos con la cual se fija el virus. Cuando esa proteína sale a nuestro torrente sanguíneo y a nuestro cuerpo, inmediatamente el cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos contra esa proteína. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos expuestos al virus verdadero, nuestro cuerpo ya va a estar preparado con un sistema inmunológico y con unas capacidades de respuesta y de destruir y de evitar que el virus se pueda replicar y tengamos la enfermedad grave. Cuando hablamos de otro tipo de vacunas, existen otro tipo de vacunas donde se utilizan vectores virales y estos son partes del virus, ya sea atenuado o muerto. Y es otra tecnología. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Johnson Johnson, AstraZeneca están llegando con estas tecnologías y tenemos otras vacunas que son subunidades o pequeñas porciones del virus. Y finalmente tenemos las vacunas como en el caso de la vacuna Sinovac, que es todo el virus, pero el virus está muerto. Es decir, no hay una posibilidad de que el virus se pueda replicar. Aquí es importante mencionar que en el caso de las vacunas aprobadas en República Dominicana, tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y precisamente el día de ayer se emitió el concepto sobre la aprobación de la vacuna Sinovac. Nosotros estaremos trabajando con el equipo de March República Dominicana para avanzar con algunas actualizaciones sobre el tema de vacunas, pero el día de hoy nos queremos enfocar y digamos, centrar la conversación sobre estas tres principales vacunas que van a ser o que van a estar disponibles o que ya están disponibles en el mercado. Entonces, cuando hablamos de la vacuna de AstraZeneca, estamos hablando de una vacuna que requiere de 2 dosis con un intervalo de 28 días. Esta vacuna tiene una ventaja comparado con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y es que esta vacuna no necesita el sistema de ultracongelación, que es estar a menos 80 o menos 60 grados. Esta vacuna requiere una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Tiene una tasa de protección del 100% contra los casos severos, es decir, de esas dos muestras que yo mencioné al principio, de un grupo, digamos, de más de 20,000 personas que estuvieron expuestas a la vacuna y un grupo de 20,000 personas que estuvieron con un placebo o una sustancia que no hacía el rol de la vacuna, encontramos que las personas que tuvieron la vacuna, el 100% no tuvo enfermedad grave. Y esa es, digamos, una de las ventajas que vemos más importantes, sobre todo la protección contra enfermedades graves. Cuando hablamos de su eficacia en general, es decir, de las personas que tuvieron la vacuna, un 70.4% de las personas estuvieron protegidas y no sufrieron síntomas ni sufrieron la enfermedad como tal de COVID-19, pero algunos casos pudieron tener algunos síntomas o algunos, digamos, sintomatología o alguna expresión de la enfermedad moderada, pero no severa. En el caso de Sinovac,
que es la vacuna que fue aprobada el día de ayer, encontramos que es una vacuna que es el virus inactivado. Esta vacuna requiere de 2 dosis con un intervalo de 14 días. También tiene la misma ventaja y es que el requerimiento de refrigeración es de 2 a 8 grados centígrados y tiene un efecto también de protección contra casos severos del 100%. Cuando miramos el resultado en general de la enfermedad como tal, la protección de la vacuna Sinovac es del 50.38%. Y eso, digamos, puede generar en ustedes y en las personas que están pendientes del tema de las vacunas alguna preocupación, pero recordemos, puede haber alguna expresión de la enfermedad, pero por lo menos se está protegiendo contra el 100% de los casos graves, que es finalmente a lo que nosotros queremos apuntarle con la vacunación o lo que digamos, las organizaciones que gestionan el tema de riesgo como nuestra compañía o las organizaciones y los gobiernos que están trabajando en todo este tema de COVID-19 están buscando, y es evitar que una persona termine en cuidados intensivos, es evitar que una persona termine conectada en un ventilador o que termine con una situación crítica como una falla multisistémica y todas las complicaciones que tienen de largo plazo. Cuando hablamos de casos severos es que la vacuna está evitando estas situaciones críticas. Es posible que tengamos casos intermedios, moderados, es posible que tengamos un caso intermedio que requiera una hospitalización, pero la ventaja de estas vacunas es que están evitando el tema de casos críticos y la mortalidad, que es lo más importante al final en una situación de crisis como la que estamos y en una situación donde necesitábamos reaccionar rápidamente frente a las necesidades de proteger a la población. Entonces, queríamos compartir con ustedes un poco estos detalles y la diferencia entre la protección contra casos severos y la eficacia en general de una vacuna, porque es importante para que ustedes estén tranquilos en el proceso de toma de decisiones. La siguiente, por favor. Ahora bien, cuando hablamos del COVID, de la vacuna contra el COVID-19, yo creo que es importante hablar sobre mitos y realidades. Hemos visto muchos temas y muchas preocupaciones en las personas sobre el tema de las vacunas. En primer lugar, la primera mito es que hay efectos secundarios graves con la vacuna. Realmente la frecuencia de efectos graves es mínimo y normalmente más del 80%, más del 90% de las reacciones son reacciones menores relacionadas con el sitio de aplicación de la vacuna y algunos síntomas de corta duración, como nos podría suceder con otro tipo de vacunas que ya conocemos extensamente o como nos podría suceder con la vacuna contra la influenza. Otro punto es, muchas personas creen que una vez se apliquen la vacuna, prácticamente ya se salen del proceso de confinamiento, medidas de protección, distanciamiento. No. Necesitamos seguir utilizando las mascarillas, necesitamos seguir utilizando la ley del distanciamiento, lavarnos las manos, utilizar digamos, los desinfectantes para las manos, seguir utilizando las mismas medidas de protección, porque necesitamos como sociedad crear una inmunización colectiva. Entonces, los invitamos y sabemos que esto ha sido un reto muy grande a título individual, pero la previsión que están haciendo los gobiernos es también asegurarse que mantengamos ese sentido de colectividad y que hasta tanto no tengamos un 70-80% de la población vacunada, no podemos bajar la guardia. Y recuerden también que el virus está mutando, el virus está desarrollando nuevas variantes. Entonces, si nosotros dejáramos que las personas no utilicen los tapabocas o no sigan las medidas de contención, el virus estaría pasando de uno a otro. Y aquí yo creo que es importante aclarar que aunque yo pueda estar vacunado, recuerden que el virus podría estar en mi nariz por unos días y salir y yo no tener síntomas porque estoy protegido con la vacuna, pero yo podría ser un transmisor de la infección y pasárselo a otros. Entonces, por eso es que es necesario seguir utilizando la mascarilla y todas las medidas de protección. ¿Puedo contraer la vacuna con el COVID-19? Eso es también una pregunta muy frecuente y una preocupación muy frecuente. Es imposible prácticamente. No hay una forma desde el punto de vista de cómo están desarrolladas las vacunas para que el virus llegara a tener una expresión y un desarrollo como sucede cuando se sufre de la enfermedad. Y finalmente, ¿fue la vacuna desarrollada para controlar la población? Definitivamente no. No hay microchips, no hay, digamos, temas adicionales. En el caso, por ejemplo, de Europa, se está considerando la posibilidad de tener un carnet electrónico, pero es una forma de optimizar y de facilitar el proceso de confirmación y acceso a la información de las personas vacunadas, especialmente para la movilización entre países, pero en ningún momento se está insertando un microchip o alguna tarjeta o algún elemento que podría tener el control sobre la ubicación de la persona, sus antecedentes médicos,
sus comportamientos o qué sitios visita, porque no se están aplicando pues, desde ningún punto de vista microchips y es médicamente imposible hacerlo en estos momentos, como se está aplicando la vacuna. Ahora bien, otro mito también importante que tenemos es si la vacuna podría alterar mi ADN y podría producir un cáncer o una expresión inadecuada de mi material genético. Las vacunas en este momento, y sobre todo las de ARN mensajero, solamente funcionan en la parte externa al núcleo, no se meten al núcleo de la célula y por el momento no hay estudios. Y les vuelvo y les digo, esta metodología se aplica también para el tratamiento de cáncer. Entonces, si no hubiéramos tenido la experiencia previa de casi 30 años en el tratamiento de cáncer con tecnología, con biotecnología, no hubiéramos podido llegar a la situación de estas vacunas, pero el ARN mensajero no afecta el DNA o el ADN de sus células. Se crearon las vacunas con algún tejido fetal, en ningún momento no se ha utilizado tejido fetal, se están utilizando porciones del material genético mismo del virus y se han replicado en laboratorios, pero en ningún momento se está utilizando tejidos fetales ni tejidos humanos para desarrollar las vacunas. Y finalmente, ¿es necesario tener una prueba negativa de PCR para aplicarme la vacuna? No. Nos va a explicar un poquito más adelante la doctora Scotto cuáles son las precauciones que se deben tener frente a la vacuna, pero no se requiere una prueba negativa de COVID-19 para aplicarse la vacuna. E igualmente, las personas que inclusive ya padecieron de COVID-19 también son elegibles para la vacunación. La siguiente. Finalmente, sobre el tema de los efectos secundarios, nos gustaría compartir con ustedes estos números, digamos, reales. Estamos hablando que el 85% de las personas tuvieron un tipo, digamos, de reacción local, que es un pequeño enrojecimiento, dolor o malestar. Un 77% tuvo algún nivel de fatiga por un día o dos. Regularmente se están ordenando algunos analgésicos para que la persona pueda sobrellevar esta incomodidad que pueda tener. Un 47% de las personas entre los 18 y 55 años manifestó experimentar algún tipo de fatiga. En el grupo de las personas mayores de 55 años se tuvo menor nivel de fatiga y solo un 4% de las personas vacunadas expresaron que tuvieron algún nivel de fiebre. Eso, digamos, entre los 18 y los 55 años. Un 42% de las personas expresaron haber experimentado dolor de cabeza y un 21% de las personas entre los 18 y 55 años hablaron de algún tipo de dolor muscular en general, un poquito de dolor muscular. Y en términos generales, las manifestaciones o los efectos secundarios leves fueron la principal expresión de estos efectos adversos o secundarios de las vacunas. Solamente 1 en 50,000 personas han tenido algún tipo de efecto secundario grave, que es o una duración prolongada de esta fatiga y este malestar por más de 4 o 5 días, o una situación en la que la persona tenía alguna una base alérgica y desarrolló una situación crítica de, digamos, alérgica severa, que está relacionada pues con pérdida de la capacidad para respirar y un manejo médico más intenso. Pero realmente estamos hablando de una frecuencia muy baja y hay algunas medidas que se están tomando al momento de aplicar la vacuna. Ustedes lo verán también, que se le está exigiendo a las personas que se queden entre 20 y 30 minutos después de ser vacunadas para poder, que es el momento, digamos, es el periodo de tiempo donde más frecuentemente se presentan las reacciones alérgicas severas, para asegurarse que la persona está regresando a su casa, a su domicilio, de manera segura. Muy bien. Vamos entonces ahora con la doctora Nelly Scotto, que es nuestra médica líder de la práctica de Workforce Health en República Dominicana, que nos va un poco ya a explicar en detalle cómo es el proceso de la vacunación, cuáles son los retos y todo el proceso ya a nivel local en el país. Muchas gracias, Nelly. Adelante. Gracias, Diego. Bueno, pues tengamos algunas consideraciones acerca de ya la situación de vacunación en la República Dominicana. Bien, lo primero que debemos hablar un poquito es acerca del panorama que tenemos actualmente en la República Dominicana con el COVID. Sabemos que justo acabamos de pasar un gran pico en lo que ocurrió en enero, básicamente porque relajamos un poco las medidas durante las fiestas dicembrinas y de Año Nuevo, lo que provocó que hubiera un aumento de los casos. Y justo ahora estamos saliendo de este pico y se ha estado relajando un poco
lo que son las medidas gubernamentales para controlar el contagio del virus. Y ya hemos alcanzado 240,000 casos, más de 240,000 casos, más de 3,000 fallecimientos y con una tasa de positividad que estamos manejando de 12.37%. No podemos pensar que ya estamos fuera de peligro, no podemos pensar que hemos superado el virus. Necesitamos tomar medidas para ello. Y para esto, ahora mismo Gustavo nos tiene una pregunta para que podamos analizar un poco cómo estamos nosotros respondiendo en este momento. Muy bien, vamos a interactuar un poco con ustedes y de antemano repetirles y reiterarles nuestro espíritu de tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen. Así es que por favor no utilicen el chat para hacer las preguntas. Por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de sus pantallas. Dicho esto, vamos a interactuar un poco. Vamos a lanzar una pregunta para que la puedan responder automáticamente. Por favor, seleccione la respuesta con la que ustedes más se sientan identificados. Vamos a iniciar la votación y dice la pregunta: una vez llegada a la fase en la cual le corresponde, ¿piensa asistir a vacunarse? Va subiendo muy rápido nuestro reloj de participación. Vamos a tratar de lograr el 100%. Una vez llegada a la fase en la cual le corresponde, ¿piensa asistir a vacunarse? ¿Sí, no o no estoy seguro? Todavía está abierta la opción para que puedan votar. Vamos a darles un par de segundos más. Ya casi estamos al 100%. Si todavía no ha votado, todavía está a tiempo. Una vez llegada a la fase en la cual le corresponde, ¿piensa asistir a vacunarse? ¿Sí, no o no estoy seguro? Vamos a cerrar la votación en un segundo. Muy bien, vamos a ver los resultados. Aquí tenemos las respuestas. Con un 84% tenemos sí iría a vacunarme, con un 3% no iría a vacunarme y con un 13% no estoy seguro. Les recuerdo que pueden utilizar el panel de preguntas y respuestas para formular sus inquietudes, las cuales serán resueltas al final de nuestro webinar. Los dejo en compañía nuevamente de la doctora Nelly. Muy interesantes los resultados. Y quisiera compararlos un poco con lo que fueron los resultados de la encuesta sobre el grado de percepción de la vacuna contra el COVID-19 que fue desarrollada por la Sociedad Dominicana de Vacunología y publicada a finales del año pasado. Esta encuesta en nuestro país dio como resultado que 68% de las personas encuestadas estarían dispuestas a colocarse la vacuna, mientras que un 29% no se colocaría la vacuna. Sin embargo, un 3% todavía estaba indeciso. Sé que muchos de ustedes están ahora mismo en esta misma situación. Están indecisos de si colocárselas o no, o quizás están pensando que no se colocarán la vacuna. Les quiero motivar a que vayan a su médico de confianza, conversen con ellos y busquen informaciones en páginas, en instituciones que sean veraces acerca de la vacuna para que puedan tener la información de primera mano y puedan tomar una decisión informada. ¿Cuál es la motivación principal para vacunarnos? La motivación principal que encuentran aquellas personas que quieren vacunarse es proteger a los vulnerables, poder regresar a la normalidad y aportar en la recuperación de la economía. Nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Salud ha establecido algunas fases en las cuales se estará conduciendo la vacunación en República Dominicana. La primera fase conlleva explícitamente a los que son personal de salud, los adultos mayores con comorbilidades y las personas de primera línea de la población militar. También están incluidos en estas los docentes. Estas fases, tanto la fase 1B, 1C y 1D, se están ahora mismo corriendo de manera simultánea. La segunda fase está pautada para la población entre 50 y 59 años, con prioridad para aquellos que tengan comorbilidades y al finalizar la población de esta misma edad sin comorbilidades. Y la tercera fase para el resto de la población entre 18 y 49 años, también con prioridad a aquellos que tengan comorbilidades.
También en esta fase se estarán vacunando todas aquellas personas que no se hayan vacunado durante la primera y la segunda fase. ¿Cuáles serían las comorbilidades que ha definido el ministerio para que las personas tengan prioridad? Las comorbilidades son hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o cáncer. Si usted padece algunas de estas enfermedades, con su aval médico puede acudir en la fase que corresponde según su edad a vacunarse y tendrá la prioridad. Algunas consideraciones que debemos tener ante la vacunación es que han sido publicadas por el ministerio para que tengamos un especial cuidado en el caso de algunas personas que tienen condiciones especiales. Por ejemplo, las personas que han recibido plasma o anticuerpos monoclonales para el tratamiento del COVID, otra enfermedad, deben esperar 90 días antes de tener su vacunación. Si estás actualmente padeciendo de COVID y estás en la fase aguda de la infección, debes esperar la recuperación y el tiempo de aislamiento antes de recibir tu vacuna contra el COVID. Si has recibido otra vacuna en los últimos 14 días, debes esperar que pasen 14 días antes de colocarte la vacuna contra el COVID. Asimismo, si recibes la vacuna contra el COVID, luego de la segunda dosis debes esperar 14 días para colocar una nueva vacuna. No importa qué vacuna se trate. Si estás embarazada, se requiere prescripción médica en estos casos en la cual tu médico va a poder ver los riesgos y beneficios de que recibas la vacuna. Si estás enfermo y tienes fiebre aguda, entonces debes esperar estar recuperado completamente antes de recibirla. También aquellas personas que están recibiendo medicamentos anticoagulantes deben acudir a su médico para recibir instrucciones de cómo manejarse al recibir la vacuna. Y por último, no se recomienda utilizar analgésicos previos a ser colocada la vacuna, ya que se teme que es posible que disminuyan lo que es la respuesta inmunitaria. Si ya hay efectos luego de la vacuna, los mismos pueden ser utilizados sin problema. ¿Qué personas no deberían colocarse la vacuna? Con las vacunas que estamos utilizando en República Dominicana, las personas que tienen historia de reacción alérgica grave. ¿Y qué quiere decir reacción alérgica grave? En la cual hay un compromiso, una vez se tiene la reacción de las vías respiratorias, que la persona ya no puede respirar, entonces no debería colocarse la vacuna. Tampoco personas con alergia a los componentes de la vacuna. Es importante que antes de colocarse la vacuna, si usted ha tenido historia de alergia a las vacunas, lo comunique y verifique los componentes a las que ha tenido alergia. Tampoco se está recomendando la vacunación en menores de 18 años en este momento. Tenemos que tomar en consideración que no debemos relajar las medidas. Es muy importante que nos vayamos con este mensaje. Aun cuando seamos vacunados, tomará un tiempo antes de que podamos desarrollar las defensas para poder contrarrestar el virus. Pero no solo eso, sino que debemos esperar que una gran cantidad de la población esté vacunada antes de relajar las medidas, puesto que aunque tú estés protegido, como Diego nos informaba, puedes exponer a otros al momento de tener contacto. Para tener una inmunidad de grupo necesitaríamos que al menos el 80% de la población esté vacunada. Y si hiciéramos un cálculo matemático imaginario aquí ahora mismo, con el ritmo que llevamos en estos últimos 15 días que ya tenemos la vacuna en República Dominicana, digamos que si no se colocara más que la misma cantidad de vacunas que se ha estado colocando en promedio hasta ahora, para final de año tendríamos vacunado un 27% de la población. No estoy diciendo que esto vaya a ser así exactamente, pero para que entendamos un poco que no debemos desesperarnos, debemos dar la milla extra en este tiempo y continuar usando la mascarilla, continuar con el lavado y desinfección de las manos y asimismo con el distanciamiento. Volvemos entonces con Diego, que nos va a hablar acerca del papel de los empleados y los empleadores en la vacunación. Muchas gracias, Nelly. La siguiente, por favor. Aquí, digamos, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí, cuando hablamos del tema de las vacunas, es muy importante que ustedes entiendan la combinación, digamos, que se necesita en estos momentos para el proceso de aprobación y de implementación de las vacunas. Primero que todo, como lo mencioné al principio, tenemos que acogernos a las normativas
y a los entes regulatorios del país que están definiendo qué vacunas se seleccionan y qué vacunas se van a aplicar. Es importante que ustedes también consideren que el acceso a la vacuna y la capacidad de producción de los laboratorios está en este momento limitada. Desafortunadamente, y más allá, digamos, de generar un concepto, un juicio, desafortunadamente hay una prioridad que se le están dando a otros países. Desafortunadamente, inclusive los más desarrollados están haciendo órdenes más amplias de vacunas. Sin embargo, al final, una vez se han aprobado los contratos y los acuerdos de nuestros países en Latinoamérica, pues ellos dependerán de la capacidad del gobierno de cerrar esos convenios y obviamente de las áreas técnicas de aprobar qué tipo de vacunas pueden ser aplicadas en la población. Segundo, es muy importante que ustedes como empleados, digamos, sigan los protocolos que defina el gobierno, entiendan y cuiden de las personas vulnerables, es decir, que no bajemos la guardia y que sigamos manteniendo nuestras medidas de prevención y de protección hacia ellos. Busquen fuentes de información oficiales y confiables. Está llegando mucha información por las redes sociales. Nuestros familiares nos comparten temas a veces sin ningún fondo, sin ninguna fuente de información. Nuestra invitación nuevamente es a verificar. Si ustedes reciben alguna información, les crea curiosidad, les crea preocupación, busquen fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, como el Ministerio de Salud, como el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Busquen también, hablen con su médico de cabecera, con su médico de familia para que ustedes tengan la tranquilidad y puedan, digamos, remover esa información y esa desinformación que está llegando a través de las redes sociales. También es muy importante decirles que prácticamente en estos momentos, en todos los gobiernos, en todos los países en los que nosotros como Mercer Mars Beneficios trabajamos, las vacunas están completamente controladas por el gobierno. Es decir, los gobiernos están definiendo la distribución. Se puede hacer a través de algunas entidades privadas en algunos países, pero en términos generales la distribución está regulada por los gobiernos. Por lo tanto, no hay vacunas disponibles de carácter privado. Tengan mucho cuidado de no caer en estafas o vacunas ofrecidas por fuentes que no son oficiales. Ya empezamos a ver algunos casos en algunos países de vacunas de $300 y que las personas lo pagan en medio de la desesperación, pero que al final ni siquiera sabemos qué pueden estarles aplicando. No está regulado el proceso de la importación de vacunas por fuera de lo que definan y lo que estén en los acuerdos de los gobiernos en este momento. O sea que por favor verifiquen la información. Entendemos la angustia, la preocupación que tienen muchos de ustedes, la frustración frente al tema de COVID-19, pero eso los invitamos a que no pierdan el juicio en cuanto a vacunas baratas o vacunas por fuera del sistema de salud. Lo vemos prácticamente no viable en este momento. Y seguir obviamente con las medidas que su empleador o que la ciudad o el municipio donde ustedes vivan implemente en términos de medidas de seguimiento y trazabilidad. Cuando hablamos de medidas de seguimiento y trazabilidad, van desde, digamos, enrolarse en ser candidato para la vacuna, responder al llamado para la aplicación de la vacuna, responder al segundo llamado para la aplicación de la segunda dosis y responder también a cualquier medida de trazabilidad. Sabemos, todavía no tenemos una certeza al 100% de lo que pueda pasar en los próximos 12 meses y si en algún momento dado tenemos otra cepa o una situación con alguna de las variantes, que puedan contactarlos si ustedes colaboren con las entidades de gobierno. Finalmente, lo que nosotros creemos es que a futuro posiblemente es probable que las empresas puedan poner estas vacunas, aplicar estas vacunas a partir de sus servicios médicos empresariales. Esto estará sujeto a que la ley lo permita, esto estará sujeto a que los empleadores puedan entrar en este proceso y estará sujeto también a la disponibilidad de las vacunas. Lo vemos poco viable en estos momentos y en este año, pero es posible que a futuro pueda suceder, sobre todo cuando empecemos ya con el proceso de periodicidad de la vacuna, que creemos, por lo menos con la información médica que existe hasta el momento, que sería anual. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de las empresas, ¿qué papel pueden tener las empresas para fomentar y facilitar el proceso de vacunación? Primero que todo, como lo están haciendo hoy todos sus empleadores que los invitaron a participar en esta sesión, es escuchar fuentes oficiales, fuentes fidedignas, fuentes que estén soportando sus presentaciones con base en la información oficial y datos confiables. Segundo, es importante que las empresas también
compartan experiencias positivas de empleados y que tanto sus empleados como sus líderes se vuelvan personas que influencien esta práctica. Y finalmente, poniendo también a los líderes a través del ejemplo, compartiendo esta información a través de comunicación a empleados, videos, fotografías, testimoniales. Hay muchos testimonios del lado negativo de COVID-19. Nos gustaría mucho también este año que podamos tener ya testimonios del lado positivo de COVID-19, que sería, por ejemplo, tener este par de abuelos que mencionamos en el caso inicial, acompañados por su familia y nuevamente interactuando de una manera tranquila con sus nietos y con sus hijos. Eso es a donde queremos llegar y creemos que los empleadores pueden apoyar en ese proceso. Muy bien. Algunas preguntas que hemos tenido frecuentemente cuando hemos desarrollado estos seminarios en otros países y que nos gustaría compartir con ustedes. La primera tiene que ver con, ¿podrían ser las vacunas obligatorias para los empleados? En estos momentos no pueden ser obligatorias, siguen siendo una decisión individual. Y el empleado pues debe tomar la determinación si se la aplica. Las únicas restricciones que existen en este momento son de tipo médico, pero digamos que un empleador en principio no podría obligar a un empleado a aplicarse la vacuna. ¿Se requeriría una vacuna anual? Creemos que vamos por ese camino. Estamos esperando también la información de cómo se está construyendo y consolidando la inmunidad de las personas vacunadas y cómo se comporta el virus. Recuerden que tenemos también un tema. El virus quiere sobrevivir y el virus quiere multiplicarse al precio que sea. Entonces, tenemos también que ver esa conjugación entre la población que se está yendo y se está vacunando y se está inmunizando, y por el otro lado, el virus cómo cambia, muta y trata de sobrevivir a todo precio. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que lo más posible es que sea anual, pero está sujeto a los resultados de la información que se analice este año. Cuando hablamos de las variantes, si son una preocupación las nuevas variantes, sí, efectivamente son una preocupación. Por eso es necesario seguir con las medidas de utilización de la mascarilla y el distanciamiento. No podemos bajar la guardia. Recuerden también que las personas menores de 18 años también, aunque ellos no desarrollan en general no desarrollan la enfermedad grave, pueden seguir transmitiendo el virus. Entonces, ¿qué pasa? Si el virus sigue pasando de una persona a otra, nosotros, aunque la persona no se enferme y no desarrolle la enfermedad, el virus sí va a lograr continuar desarrollándose y mutando. Va a tratar de mutar para poder sobrevivir al precio que sea. Por eso nosotros estamos, y por eso las recomendaciones del CDC y de los entes regulatorios es continuar utilizando las máscaras. Y finalmente, ¿cuándo se alcanzará la inmunidad colectiva? Como mencionaba la doctora Lely, estamos hablando de una inmunidad de grupo cuando se alcance entre el 75 y el 80% de la población vacunada, y estamos hablando que dependerá también de la capacidad de implementación, logística de las vacunas. Nosotros creemos que el acceso a nuevas vacunas como las que ustedes tienen hoy disponibles en República Dominicana, que no tienen estos requisitos de ultracongelación, pueden ser, digamos, una situación de logística que facilita la distribución de la vacuna, porque las vacunas que son hipercongeladas o que requieren esta ultracongelación han tenido algunos problemas de logística en otros países donde solamente se puede aplicar en grandes ciudades, pero es muy difícil llevarla digamos, a sitios lejanos o sitios rurales por los requerimientos de la ultracongelación. Entonces vamos a dar espacio ahorita para responder preguntas. Tenemos 8 minutos. Hemos visto una agenda y un chat de preguntas muy activo. Muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a darle la palabra a Natalia y a Gustavo para que nos apoyen con esto. Vale, muy bien. Sí, como decías, efectivamente hay muchas preguntas el día de hoy, pero también para tratar de darle cobertura a la mayor cantidad posible, nos hemos dado cuenta que hay muchas preguntas, digamos, orientadas en un mismo sentido. Entonces vamos a hacerlas de forma que las puedan cubrir con una única respuesta. Aquí arranquemos con esta. Buenas tardes. Una persona que le dio COVID debe vacunarse. De ser así, ¿debe ponerse ambas dosis? Adelante, Nelly. Sí, debe vacunarse porque hasta ahora estamos viendo que no necesariamente la protección que te da haber padecido la enfermedad va a durar toda la vida. Y también necesitamos que estas personas estén cubiertas. Y sí debe colocarse las 2 dosis, pues hasta ahora es lo recomendado, es lo que se ha recomendado por el Ministerio de Salud Pública, así que es necesario llevar el mismo
proceso que el resto de las personas. Sí, y aquí también lo importante, si bien es cierto, ustedes pueden haber escuchado de otros países que están aplicando una sola dosis de las dos. En ese sentido, nuestra recomendación es acogerse a la normativa del ente regulatorio del país. La recomendación de aplicarse las dos dosis está sustentada en los estudios clínicos y nosotros como médicos pues trabajamos sobre los estudios clínicos. Nosotros como médicos no podemos tomar determinaciones por encima de la ciencia. Y esa es parte, digamos, de nuestra responsabilidad y de la conversación que tenemos el día de hoy con ustedes. Si un gobierno define que se aplica una sola vacuna o una sola dosis, es una determinación propia y estará sustentada por los análisis que ellos hagan a nivel local, pero en términos generales se están aplicando las dos vacunas y la razón para aplicarse las dos es porque está sustentada en los estudios clínicos que aseguran la inmunidad que se necesita. En relación con este tema de las dos dosis, tenemos aquí otra pregunta. Dice, como las vacunas requieren dos dosis, ¿cómo se lleva el control para que me coloquen las del mismo tipo? Adelante. Sí, en la tarjeta de vacunación, si no la has visto, tiene una parte en la que se escribe cuál vacuna recibiste. Debes recibir la misma vacuna. Hasta ahora se están reservando las vacunas de la misma dosis, del mismo tipo de vacunas para que puedas recibir la segunda dosis. Y es la práctica que se utiliza para cualquier otro tipo de vacuna, como la del papilomavirus o cualquier otra vacuna que requiera 2 o 3 dosis. Hay un proceso de seguimiento, de tracking, y hay un carnet a veces que es un carnet, digamos, digital o físico, pero sigue los mismos protocolos que aplican las otras vacunas. Y eso sí, si se empieza con un tipo de vacuna, la siguiente dosis debe ser el mismo tipo de vacuna, no puede ser otra marca ni otro tipo. Y digamos, el ente que está aplicando la vacuna sigue ese protocolo porque no hay ningún estudio que hable sobre la combinación de dos diferentes vacunas. Muy bien, vamos con otra pregunta. Dice, ¿se sabe si recibir esta vacuna implicaría algún riesgo para mujeres que en el futuro salgan embarazadas, o sea, riesgo de daños en futuros fetos o al embarazarse? Sí, hay un mito que se estuvo manejando en redes sociales que hablaba de que la vacuna podría atacar también a la placenta de una mujer embarazada. Entonces deberíamos preguntarnos que si esto es así, si la inmunidad podría atacar la placenta, también las personas que tuvieron COVID también tendrían la misma situación porque estarían desarrollando también inmunoglobulinas para atacar a esta proteína de la placenta y no es lo que ha ocurrido. La verdad es que ningún estudio ha mostrado que ha habido una disminución de la fertilidad luego de la pandemia. Por tanto, no deberíamos tener tampoco temor y no ha habido ningún dato que muestre que al colocarse la vacuna hay disminución de la fertilidad. Perfecto. Vamos con otra pregunta rápidamente para que nos dé el tiempo de contestar la mayor cantidad posible. Una persona que sea alérgico a la aspirina, ¿podría vacunarse y no presentarse efectos secundarios? Bueno, sí, yo creo Adelante, que Diego. es importante. La contraindicación está en situaciones de alergias severas. Normalmente son personas que hacen una reacción en la piel y tienen dificultad respiratoria. Nuestra recomendación en ese caso es que hablen con su médico tratante y validen el riesgo con él. Igualmente, una vez se están aplicando los protocolos de vacunación, la persona que va a aplicar la vacuna va a verificar con ustedes si está tomando algún medicamento previo para disminuir esa reacción alérgica o si se requiere aplicar la vacuna en alguna situación de protección, digamos, mayor en un hospital con capacidad digamos, de respuesta en caso de una situación crítica. Pero es un tema que ustedes, que la persona que ha hecho la pregunta debe verificar con su médico tratante o su médico de cabecera. Muy bien, vamos con una última pregunta. Dice, ¿hay diferencias en el tratamiento recibido por los contagiados en los distintos países que puedan influir en el tiempo activo de los casos y la letalidad? Es una pregunta muy complicada porque las variables que están relacionadas con la mortalidad y el comportamiento del virus en cada país siguen siendo todavía, digamos, indescifrables, diríamos nosotros. A ver, cualquier tema que nosotros podamos decir en este momento podría ser un poquito especulativo porque no están los estudios clínicos que digan por qué la mortalidad en México es tan alta y por qué es tan baja en República Dominicana. Lo que sí podemos decir con base en la experiencia y en el conocimiento médico es que, digamos, y lo que hemos visto en algunos países, es definitivamente claro que el virus se multiplica
mayormente en sitios cerrados, en sitios donde haya hacinamiento. Eso fue una de las razones por las cuales se explicó el nivel de transmisión en Nueva York el año pasado, por el nivel de hacinamiento y porque las personas no abrían las ventanas, no había una ventilación de las áreas. No queremos decir que esa es la única causa, pero vemos, por ejemplo, que en los países tropicales, en un país como República Dominicana, digamos que los espacios son más abiertos y más aireados. También tiene que ver con el sistema de salud. En el caso de México hay algunas, digamos, hay unos problemas importantes a través de la seguridad social para acceder al cuidado de la salud. También tenemos una situación de, digamos, desde el punto de vista genético y étnico en México, donde hay una tasa muy alta de diabetes, casi más de un 13% de la población adulta sufre de diabetes. Entonces, es difícil decir específicamente en el caso de República Dominicana por qué ustedes han tenido esos resultados. Creemos que esa información se va a seguir analizando y depurando para el futuro, pero también el mensaje es no bajemos la guardia. Qué bueno que ustedes tienen esa tasa más baja de mortalidad, pero el efecto, digamos, esperemos que esa tasa, la aguja no se mueva para arriba, pero va a seguir dependiendo de muchos de ustedes. Es el comportamiento el que realmente cambia, digamos, va a cambiar el comportamiento de la pandemia y no solamente el análisis que hagamos los médicos o que se hagan a título científico. Muy bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado a nuestro evento en línea de hoy. Recuerde que esta fue una presentación de Mercer Marsh Beneficios, líderes mundiales en la gestión de riesgos, seguros, salud y beneficios. Para más información de nuestro negocio, visite www.mercermarshbeneficios.com.do. Que tengan todos un feliz día.